Imashinalla mashikuna alli shamushka, imashinallata kashkankichik tayta mamakuna, musu wambrakuna, kuytsakuna. Hola amigos, bienvenidos a un video más de Quichua. El día de hoy vamos a estar viendo para qué sirven las partes del cuerpo humano, así que vamos allá. Así que amigos, vamos a comenzar. Por acá tenemos lo que es la cabeza. Uma, ya sabemos que quichua es uma. Uma es para pensar. En quichua se dice yuyaringapa. También tenemos el pelo, que es para peinarse. En quichua se dice ñacharingapa. También tenemos la vista, que en quichua es ñawi, es para ver, para observar. En quichua se dice ricungapa. Tenemos la nariz, que es singa, es mutkingapa, es para percibir. También tenemos lo que es la boca es para hablar. En quichua se dice rimaringapa. También tenemos lo que son los dientes. En quichua se dice kiru y sirven para masticar los alimentos. Entonces es kashtungapa. Por ejemplo, wiruta kashtungapa dice. Es para mascar la caña o chupar la caña. También tenemos la lengua, sirve para probar, para saborear, para probar los sabores. Es mayingapa en quichua, se dice mayingapa. Los brazos y la mano, o sea, están conectados, y en este caso la mano es maki y la mano sirve para, digamos, para por ejemplo coger alguna cosa, es hapingapa. También las manos sirve para, por ejemplo, escribir, sería kilkangapa. Las manos sirve también, por ejemplo, para, digamos, para cocinar, sería yanungapa. Para cortar, sería kuchungapa. Para muchas cosas más. También tenemos lo que es nuestra panza, nuestra barriga o nuestro estómago, como lo conozcan o como lo quieran llamar. Es para... O sea, comúnmente decimos para comer, para guardar nuestros alimentos o lo que comemos. Por lo general en quichua se dice mikungapa, o sea, huixahunda mikungapa, para comer lo que es bastante, hasta que llene la barriga. Las piernas, conjunto con los pies, igual sirven para muchas cosas. Por ejemplo, para caminar sería puringapa. Para correr sería kalpangapa. Tukuchingapaka charinchimi shiyukuna. Para terminar tenemos lo que son las uñas. Sirven para rasparse o rascar. En quichua se dice aspingapa o aspiringapa. Lo que me faltó es las orejas. Las orejas son para escuchar. En quichua son ringri. Sirven para uyangapa, para escuchar. Uyangapa. Campamama rimarikpi uyangapa. Las mamás le jalan entonces de las orejas a sus hijos cuando no escuchan, cuando no hacen los deberes, como yo por ejemplo. Sería aizangapa, ringrimanta aizangapa. Ñatu kuchingapaka charinchimi siki. Kaika kami siki, kaika kami tiaringapa. Esto es para sentarse. Así, para sentarse. En quichua se dice tiaringapa. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por ver. Cuídense mucho y nos vemos.